Presentamos, como siempre, un cordial saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sala y a quienes nos escuchan por las redes sociales y desde luego quienes observarán este video en diferido después en los medios que tiene de difusión nuestra fundación. Y al cumplirse prácticamente 10 días de la incursión terrorista del grupo Hamas contra ciudadanos inermes israelíes y haber perpetrado esa aterradora masacre, que aún sigue saliendo cosas que no se conocían, que como lo dijimos en algún medio internacional, iba a traer sorpresas y la sigue trayendo. Vamos a revisar los hechos, no tanto para repetir muchas cosas que ustedes ya las conocen, porque además circulan en las redes, sino para ir un poco más allá en cada aspecto y formarnos unos conceptos mucho más estratégicos, más de geopolítica y más de comprensión. También les pedimos que nos despojemos de la inclinación o el sentimiento que tenemos a favor del pueblo de Israel y que lo miremos en el contexto geopolítico, en el contexto para tratar de dilucidar mejor, porque hay una cantidad de elementos y de hechos que nos inducen a pensar eso, que aquí lo que hay es que mirar en detalle, profundizar, reflexionar bien antes de dar opiniones a la ligera, porque ya ustedes han visto también por las redes que los israelíes que hablan español y lo hablan muy bien, entre otras cosas, se están quejando de que aparece mucho geopolitólogo de escritorio, eh, o sea, cualquier profesional en relaciones internacionales ya se siente experto en guerra, en estrategia, en geopolítica, y resulta que ellos pues conocen algunas cosas, pero no las conocen todas. Y nos parece que estos asuntos de la guerra deben conocerlos personas que hayan participado en la guerra y que hayan estudiado la geopolítica para tratar de orientar mejor la opinión pública y la comunidad. Entonces, dicho esto, queremos hacer una presentación, repetimos, no tanto para enfocarnos en puntos muy específicos de los hechos, porque ustedes ya los conocen y los medios nos han saturado con eso. Miremos aquí dos fotos, dos fotos. La foto de la izquierda es lo que se denominaría teóricamente el, eh, el norte de la Franja de Gaza. Sabemos por historia que la Franja de Gaza es una zona que fue ocupada, ha tenido N ocupaciones, y la más notable para nuestro recuerdo histórico es que ahí fue donde se desarrolló la historia de Sansón y sus filisteos, para tener alguna claridad, que en los imperios que hubo, ahí hubo reyes en Gaza, y hubo reinos, obviamente, que durante la época del Imperio Romano, pues eso cumplió una zona muy importante por ser costanera en el Mediterráneo, y que luego ha habido un entuerto grandísimo que nos lleva a la situación actual por las guerras que ha estado Israel. Entonces, lo que queremos puntualizar aquí son varias cosas. Al norte está dividido por el Wadi Gaza. Wadi, de las tres maneras lo pronuncian allá, es un río que nace en el desierto o que está sobre el desierto y que no siempre existe. ¿Me hago entender? En el desierto, cuando llueve, aparecen ríos que pasan las lluvias y desaparecen. Y los beduinos o la gente que vive en estas regiones ya sabe eh, cómo los represan para sacarle ventaja por lo menos unos días después de que pasa la lluvia. O lo mismo como sucede en Libia, que ustedes vieron hace poquito. En Libia se desbordaron unas represas y se inundaron unas ciudades que nunca se imaginaban. Es por eso, porque los wadis existen sobre el territorio, no tienen agua todo el tiempo, algunos sí lo tienen y son prácticamente manantiales, pero son muy escasos. Y entonces ahí se forma el curso de agua. Entonces, el norte de Gaza está separado por ese Guadí, que va lógico a salir
al océano, perdón, al mar Mediterráneo cuando produce agua, cuando cruza agua, pero no siempre está cruzando. Ya sabemos por qué. Y hacia el sur está una zona que es mucho más poblada que la del norte, que tiene más cercanía con Egipto. O sea, toda la Gaza tiene cercanía con Egipto, pero la otra es más constante porque está el comercio que viene de Egipto y la relación de familiares. Además, porque aquí en la ciudad de Rafah o Rafiaj, como dicen los árabes, Rafiaj, en esta ciudad de Rafah, pues simplemente lo que hay es una cerca y unas restricciones que antes no existían y la gente pasaba de un lado a otro. Entonces tienen familiares, tienen conocidos. Y por el centro baja de norte a sur una carretera que tiene el nombre de algún personaje de ellos, de la historia. Igual que en las demás culturas, a los sitios públicos, a las carreteras le ponen nombres. Pero ¿qué hay de importante aquí al norte? Que hay dos ciudades de valor estratégico para Hamas y para Israel. ¿Por qué? Porque aquí al norte comienza la ciudad de Esderot y más adelantico está la ciudad de Askelon. Por ahí hemos visto que dicen que Ascalon, no, es Askelon. Inclusive los judíos lo pronuncian como Ashkelon. El tema es que esas ciudades de Jabalilla y Gaza City han sido tomadas por los terroristas de Hamas y de otros grupos, pero específicamente Hamas son los de mayor, como sus epicentros de acciones. Y desde ahí se han cruzado la frontera por distintos puntos o por el mar y se han metido y han causado gran cantidad de acciones terroristas. La respuesta de Israel siempre ha sido contundente. Pero ¿qué ocurre? Que entre más los atacan, más han hecho fortificaciones, campos de entrenamiento, centros de reclutamiento, centros de instrucción, y son muchos los que existen. Entonces, esa es la explicación por la cual Israel ordena, además de haber bombardeado algunas de las posiciones de Hamas aquí, del grupo terrorista, ha ordenado a los civiles que se retiren. ¿Por qué? Porque saben por inteligencia, porque también tienen agentes de inteligencia infiltrados allá, que hay muchos túneles, hay muchas fortificaciones, y entonces al retirar la población civil van a quedar solamente los yihadistas para enfrentarlos. Pero ustedes han visto en los medios todo lo que hay, que a uno no los dejan ir, que otros sí, otros se van, pero es que el desconsuelo de salir de su propia casa en un vehículo que no sabe si va a quedar sin combustible y no hay combustible para reabastecer. Entonces, ¿qué hacer? Ahí comienza a mostrarse la dimensión del drama humanitario. ¿Qué más sucedió? Que ocurrido el asalto, pues Israel bloqueó completamente cualquier posibilidad de paso que tengan hacia Israel, y Egipto, que tiene una conducta aún para mí dudosa, también dice que no los deja pasar, pero pues uno sabe que por esos túneles que hay, que son muchos, están pasando cosas todavía, y eso no es de ahora, sino que es histórico. Entonces, esa es la razón por la cual el norte o han dado la instrucción o han dado la disposición de que se desplacen hacia el sur y se quede solamente los terroristas. Y aquí se cumpliría un poco la fraseología del señor Netanyahu, que además los invito a leer, especialmente en el New York Times, unos artículos muy serios que han escrito sobre la personalidad de Netanyahu, y es un personaje bastante complejo en sus relaciones. Parece que no es tan bravo como aparenta, parece que utiliza, como en la poesía de Rafael Pombo, el heroico miedo. Parece que no es tan contundente como dice, pero lo cierto es que está al frente de una gran guerra. Entonces son interesantes ver esos aspectos para tener más conceptos, no matricularnos con el apasionamiento del corazoncito. Y a lo largo de esta ruta, pues se están presentando muchas situaciones complejas. Ya vimos que la Fuerza Aérea israelí detecta que se están moviendo yihadistas y también los ataca, y en esos ataques han caído civiles
lo mismo que en los edificios donde viven, porque los meten de escudos humanos o porque están ahí. Pero es que además, como nos lo muestra el mapa, aquí alcanzamos a ver, es que es una zona supremamente urbanizada. No hay casi espacios abiertos. Entonces, todo el ejercicio de estos terroristas está por debajo de tierra, una multiplicidad de túneles que tienen de distintas categorizaciones y, y ellos pues buscan que obvio la población civil se quede ahí, que sufra muchísimo para que tener la cercanía del mundo musulmán que los apoye. Cuando hablo del mundo musulmán hablo de chiitas y sunitas que se odian a muerte, pero cuando se trata de pelear contra Israel o Estados Unidos, están juntos. Ahora este mapa nos muestra, es un mapa satelital, y nos muestra mucho más ampliado el pedazo que estamos hablando, y es que la cosa es bien complicada. Aquí ya vemos que son una cantidad de poblados, resalta a Jabalilla, que estábamos mencionando, pero está también Beit Lahilla, está Beit Hanun, perdón, está la ciudad de Gaza, está Al-Yadida, está un campo de refugiados muy grande aquí, que existe desde siempre de todos esos palestinos que se han salido o han sido sacados de sus tierras durante todo ese proceso que es larguísimo. Y hay varios, pero vemos en rojo los sitios que la inteligencia israelí tiene localizados o tenía localizados como epicentros de Hamas y de la organización terrorista. Y todo esto es lo que ha bombardeado. Entonces, cuando nos dicen que han depositado 6.000 bombas, es porque las han depositado para poder batir todos estos objetivos. Y es obvio de inferir que en un bombardeo de esos, una zona tan urbanizada, pues va a haber daños a instalaciones, pero sobre todo pérdidas de vidas. Y si las personas, o por temor, o porque no tienen más para dónde coger, o porque simpatizan con Hamas, o porque los presionan, se quedan ahí, pues cada bombardeo es un riesgo grande de que mueran o terminen heridos, como efectivamente ha ocurrido. Entonces, ya nos vamos dando un contexto más claro de qué es lo que ocurre allí y tal vez si ponemos la imaginación a funcionar, entenderemos mejor el drama tan horripilante que está viviendo esa pobre gente allá, sometida por un lado por los terroristas, sometida por la limitación de que no tienen salida al mar, no tienen salida al sur, no tienen salida al norte, y en Israel en este momento, la mayoría de la población, si llegaran allá, no los van a mirar con muy buenos ojos, porque tienen las imágenes de los bebés degollados, y resulta que no todos los palestinos son de esa pelambre, pero por miedo o por los familiares que se quedan o porque tienen familiares, como pasa con las FARC y el ELN, pues tampoco cuentan. O sea, es un complique tenaz. Por eso decíamos en alguna entrevista el fin de semana, algún medio, eso, es que la experiencia nos enseña que esos cercos humanitarios, esos bloqueos humanitarios ni pueden perdurar ni le favorecen a nadie, porque lo que hacen es poner del lado del agresor a la gente buena que no encuentra salida porque dice, bueno, pero si estos vienen a combatir contra los malos y son más malos que los otros, entonces, ¿qué hacemos? Es un juego dialéctico muy complejo de manejar. Sigamos. Aquí vemos otro par de fotos, sobre todo la de la izquierda, que nos ilustra cómo el satélite tomó antes de y después de, porque son cuarteles generales que ha ido construyendo Hamas. Les ponemos el ejemplo más práctico aquí. Es como las zonas donde llegan las guerrillas colombianas y se van apropiando y van comprando o van invirtiendo o simplemente van sacando a la gente de ahí y se van instalando en sus feudos. Así ocurre con Hamas. Entonces, esto es lo que la inteligencia de Estados Unidos los tiene, de Israel, los tiene localizados antes del bombardeo y después del bombardeo, cómo van quedando esas zonas. Naturalmente que, por desgracia, ahí pagan justos por pecadores y porque hay gente que, repetimos, no tiene para dónde coger y está metida en medio de ese drama. Pero hay algo más grave, es que hay personas que como adultos no comparten la ideología de Hamas, pero al llegar a los centros de educación donde ellos están infiltrados, hacen lo mismo que FECODA en Colombia, lavarle el cerebro a los niños y convencerlos que la única opción de vida que ellos tienen es para matar judíos. Entonces es un tema bien difícil y no es simplemente como decir, sáquelos de ahí, ocupe eso, reorganice, reconstruya
y ya está arreglado el problema. Eso no se cura con agüita y jabón. Eso tiene que tener un trabajo estratégico muy a largo plazo, una gran inversión y un cambio de mentalidad que va a ser, tiene que ser progresivo y que no es de la noche a la mañana. Y con esa mentalidad arcaica que existe dentro de los extremistas religiosos, tanto chiitas como sunitas en el Medio Oriente, y que no le invierten al desarrollo, pero sí le invierten a ese tipo de guerras, pues el tema es largo y es complejo, y por eso cuando nos preguntaban hoy acerca de si el Día de la Furia terminaba hoy sin problema, no, es que el Día de la Furia comenzó hoy, de aquí para adelante ya es obvio que en cualquier momento en Roma, París, Londres, Nueva York, Sydney, Tokio, Bogotá, México, cualquier ciudad donde haya objetivos judíos o instalaciones estadounidenses, ahí puede ocurrir una acción criminal de gran calado por fundamentalistas islámicos que cometen el crimen en eh, defensa o en protesta, como lo llaman ellos, por lo que está sucediendo en Gaza. Es un tema complejísimo, no es de decir que eso es quítelo de ahí, pongamos a otro y ya arreglado el problema. Esta foto nos muestra la franja de Gaza muy bien demarcada y nos muestra todo lo que Israel le ordenó a sus ciudadanos desocupar, está punteado con morado porque lo considera zona militar. Y desde aquí se están haciendo todas las operaciones de bloqueo para proteger la salud y la integridad y la vida de los ciudadanos, sobre todo los de aquí del sur, que fueron tan afectados con la incursión terrorista, que no les vaya a pasar nada, porque pues están en guerra y el hecho de que estén atacando no quiere decir que los terroristas no se puedan volver a pasar y cometer otra acción. Además, como son suicidas, están convencidos que si van y cometen un acto criminal igual al que hicieron o peor, y los matan, no importa porque van para el cielo, donde se encuentran con 70 vírgenes cada uno y los va a recibir Alá. Entonces ese es un problema complejo también. Entonces por eso Israel bloqueó esta zona para que entendamos más todavía cómo es el esquema. Entonces imaginemos en estas zonas que en cualquier carretera de las que hay por aquí encontramos campamentos de soldados preparando el ataque, entrenándose, recibiendo municiones, alistando provisiones, recibiendo informes de inteligencia, haciendo patrullas, etcétera, en cualquiera de estas zonas. Y que la Fuerza Aérea y la artillería israelí tienen determinados sectores que los consideran puntos críticos que se deben bombardear en caso de un repliegue o en caso de una incursión terrorista, que repetimos, están en guerra, y así esté la malla y este haya sido reconstruida y reforzada y con más ametralladoras y más equipos de vigilancia, etcétera. Eso no significa que no les puedan hacer túneles y pasar al otro lado. Entonces todo eso tiene que estar muy coordinado como un plan de barreras, tropas, barreras naturales, minas, por eso hay que retirar a la población civil también de ahí, campos minados y artillería, fuego aéreo y ametralladoras. Una guerra completa. Entrando un poco en materia, hoy ocurrieron dos eventos geopolíticos, por eso decimos que queremos entrar a la geopolítica, la reflexión, el análisis. Por un lado, se reunieron Putin y Xi Jinping para discutir su visión, nuevamente, del nuevo orden mundial. Eso es lo que dicen en público, ¿no? Pero desde luego sus equipos diplomáticos lo que están trabajando es cómo coordinar, y sería uno muy ingenuo pensar otra cosa, cómo coordinar, apretar la situación en Ucrania y buscar que China pueda tomarse Taiwán. ¿Y cuál sería la fórmula? Pues incrementar la participación de Irán y la violencia en Israel para que la situación se le ponga difícil a Estados Unidos y tenga tres escenarios, principalmente el de Israel, para concentrarse ahí, y lo obvio es la libertad de actuar en los otros dos escenarios, tanto Rusia como China. Sería muy ingenuo pensar otra cosa y que se reunieron únicamente para hablar, como dicen los medios de comunicación, de cómo afrontar el nuevo orden mundial y estar en igualdad de condiciones con Estados Unidos y ojalá pasarlo a tercer lugar. Eso es lo que dicen de dientes.
Pero paralelamente ocurrió una visita sorpresa, pero sorpresa anunciada, que fue del señor Biden a Israel. El señor Biden tomó una decisión que desde luego se le aplaude todo el tiempo, que fue haber movido el portaaviones, el primer portaaviones rápido hacia la costa, para garantizarle a Israel que ni Rusia, ni Siria, ni Irán, ni Hezbollah, ni el Líbano, ni nadie va a atacar en paralelo a Israel, porque ahí está la fuerza naval estadounidense. Luego envió un segundo portaaviones con destructores misileros y otros equipos, y envió también un equipo grande de especialistas en operaciones tipo comando para preparar el rescate, para coordinarlo con Israel. Pero todo eso tenía además una situación complejísima que está pasando en Estados Unidos y que ya le hemos hablado aquí. Es que Estados Unidos en este momento está funcionando con un presupuesto temporal, porque todos los años se volvió deporte allá que el Congreso de turno, que tenga mayoría distinta a la del presidente, entonces le bloquea el presupuesto que presenta eh, el gobierno nacional al Congreso para aprobación. Y siempre entran en unas discusiones que se van a quedar sin plata los maestros, los soldados, que se va a cerrar la frontera, que el servicio de inmigración no va a funcionar. O sea, como si estuviéramos en un país del África, por allá. Pero es pura politiquería y oportunismo para pedir que en cada sesión o en cada periodo fiscal se replanteen algunos rubros con el fin de favorecer los intereses políticos de uno u otro lado. Entonces, en este momento aprobaron y le bloquearon al señor Biden lo que estaba en su corazón, que era el apoyo irrestricto a Ucrania. Y entonces Ucrania se quedó con los apoyos que le dieron hasta el mes de agosto, pero en septiembre se le bloquearon, porque ya nueva vigencia fiscal allá en Estados Unidos de septiembre a agosto. No es como en Colombia, que es de enero a diciembre. Aquí es de septiembre a agosto, en Estados Unidos. Entonces, hay una cantidad de dineros en los bancos, obviamente, en los recursos, pero no se puede tocar ninguno, porque el presupuesto nuevo no está aprobado. Entonces, se presentó que el más radical de los derechistas, que era el señor McCarthy, Kevin McCarthy, había sido elegido por sus colegas como el presidente de la Cámara, ya que ellos tenían la mayoría y tenían esa potestad de elegir al presidente, y lo eligieron. Entonces salió en público por ahí diciendo unas cosas que en apariencia favorecían a Biden, y los trumpistas, que tienen cierto poder dentro del sector del Partido Republicano, movieron cielo y tierra para que lo removieran. Y entonces en este momento Estados Unidos está sin presidente de la Cámara de Representantes. Oigan eso, no tiene presidente. Hay uno en interinidad, pero no tiene las potestades. Está sin el presupuesto aprobado, porque lo aprobaron nomás por 45 días y ya van como 12 o 13. O 15, no recuerdo exactamente cuántos días van, pero ya va como en la tercera parte. Y está a puertas de una elección presidencial con un señor Trump que tiene una gran cantidad de investigaciones. No sabemos hasta que no las fallen si van a ser a favor o en contra de él. Y con un señor que ya también tiene más de 80 años y está empeñado en ser presidente y continuar ahí cuando la edad no le da a este caballero para pertenecer, o mejor, para estar gobernando al país más poderoso del mundo. Entonces inventó una visita sorpresa que desde luego a Israel le cae de maravillas, porque es el presidente de Estados Unidos que le está diciendo: tienen todo nuestro respaldo, creemos sus versiones y lo único que les pedimos es que abran el espacio humanitario. Uno ve ahí, sin necesidad de ser mago, no es porque Israel no necesite esas asesorías ni los apoyos, ni porque los palestinos no necesiten en este momento el apoyo humanitario. Es el oportunismo y el manejo politiquero de ambos, o de los tres mejor, del señor Netanyahu, que también llegó a esta situación por culpa en gran parte de su conducta, de su manejo, del señor Biden, que está buscando ser reelegido, y del señor Trump, que lo que más le importa también es que lo reelijan y cambiar el tercio de lo que se hace con Ucrania, volver otra vez con el cuento de que la OTAN le sale muy cara a Estados Unidos y quién sabe con qué otras cosas, porque él cree que gobernar a Estados Unidos es como manejar su negocio particular. Entonces la conclusión es que ninguno de los tres
deben estar en los cargos, que el señor Netanyahu debería ya dar el paso al lado, tan pronto se equilibre un poco la situación, permitir unas elecciones libres y que Israel se recomponga. Y el señor Biden y el señor Trump que se retiren y se dediquen a otra cosa, a ver si liderazgos jóvenes de Estados Unidos reenfocan lo que está pasando en el mundo, porque a ese ritmo la confrontación que parece inevitable podría complicarse. Pues, un punto de análisis para mirarlo con profundidad y no con el corazoncito. Pero aquí comienzan las cosas a complicarse más. ¿Por qué? Porque vemos que esta es una foto de la guerra de 2006, pero nos da la pauta para entender mejor qué es lo que pasa. Tenemos Israel al norte, una frontera que, si ustedes algún día van por allá o los que la conocen saben, es una cerca de alambre. Esa es la frontera entre Israel y Líbano, una cerca, una alambrada. Y entonces hay montañas, hay no montañas tan grandes, montículos, y hay una carretera de lado y lado. Por aquí hay una fuerza multinacional que controla o hace presencia para que ninguno de los dos se pase al otro lado. Israel ha invadido, tuvo un tiempo invadido, luego retrocedió. Al Líbano le dijeron que no debía tener ninguna milicia armada y Hezbollah se quedó, se volvió partido y ahora tiene poder en el gobierno. Y Hezbollah lo financia Irán. Y aquí vemos que están los altos del Golán que Israel se los quitó a Siria durante la guerra del 67, los anexó a su territorio. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta zona del norte de Israel, que tiene límites con Líbano y con Siria, y prácticamente llega hasta Jordania, aquí en el mar de Genesaret, o la laguna de Genesaret, o el mar de nosotros los cristianos, donde Jesús hizo los milagros, el mar de Galilea, que queda en la parte baja de los altos del Golán, y viene siguiendo el curso del río Jordán que establece precisamente los límites de Siria con Israel, y luego más adelante establece los límites de Jordania con Israel, llena el lago, la laguna, el mar interior, que por cierto es bellísimo. Y entonces esa región es de bastante conflicto. ¿Por qué? Porque los terroristas de Hamas, de Hezbollah mejor, se ubican en toda esta zona con el maridaje con los gobiernos, o por lo menos con Siria y con el sector chiita del Líbano, y desde ahí atacan de mil formas a todos los kibbutz que están en esta zona, que son muchos, una zona muy poblada. Entonces eso es lo que se considera la zona del conflicto. ¿Qué ha hecho históricamente Israel cuando se presentan los problemas? Se viene aquí a la costa del Líbano y la bloquea con acción naval y no deja mover nada. Y todas estas instalaciones donde se mueven los terroristas y los que los apoyan, porque el servicio de inteligencia es muy bueno en Israel, y sobre todo el Mossad aquí en el exterior tiene una capacidad impresionante de infiltrar lo que sea. Entonces bombardean todos esos sitios. Aquí esta zona la han bombardeado muchas veces, y al mirar el terreno, cuando a Israel le dicen devuelva los altos del Golán, Israel siempre ha tenido una posición. Es que si desocupamos esta posición, desde ahí, con la altura, los sirios y los terroristas vienen y nos acaban. Entonces es cuestión de supervivencia, según lo arguyen, lo aducen, y por eso no lo devuelven. Y Siria considera que es su territorio y por eso promueve el terrorismo. Entonces, conociendo ese antecedente, entendiendo qué es lo que sucede allí en esta zona, es que se tiene el gran riesgo que lo que está sucediendo abajo, que es financiado por Irán y promovido por todos estos bandidos de Hezbollah que están aquí, pues desde luego lo van a agitar, y es lo que está o ha ocurrido ya parcialmente. Y aquí vemos que entre el 8 y el 14 de octubre, Israel tuvo que disparar sobre posiciones de los yihadistas aquí, ordenó la evacuación de toda esta zona, igual que hizo abajo en Gaza. Entonces todos los judíos que tienen sus kibbutz, que tienen sus casas, sus escuelas, todo lo que han construido allí a lo largo de 75 años, tienen que salir y dejar todo desocupado, rogándole a Dios que el ejército israelí pueda patrullar toda la zona y evitar que se crucen la frontera, que como les decimos son líneas, son cercas,
y vengan y los ataquen, les destruyan, les roben. Entonces, complicadísimo esa situación ahí. Y ahí vemos los puntos donde ha habido problemas en estos últimos días. Entonces, quiere decir que cada día que pasa, la situación es más candente, que Hezbollah hoy estaba muy atenta de lo que ocurriera en la reunión de Biden con Netanyahu, que ellos ya sabían que obvio Biden venía a decir que había que abrir un cordón humanitario, un corredor humanitario para que entraran medicamentos y combustibles y mm, alimentos para los palestinos, frazadas, carpas, facilitarles medios de purificación de agua, etcétera, y plantas desalinizadoras. Todo eso se sabe que, que Biden lo iba a promover. Lo que no se sabía era cómo lo iba a promover. Entonces Biden hoy dijo eh, que él como presidente de Estados Unidos apoya completamente a Israel, que está de acuerdo que a la población civil palestina hay que tratarla de la mejor manera posible y no cometer ningún desmán. Pero, le puso un pero, que todo ese apoyo que Estados Unidos va a promover y que va a ayudar a difundir, tiene que tener una condición sine qua non. Es que los organismos que controlen eso deben evitar que una libra de azúcar le llegue a los terroristas, porque donde prueben que algo de lo que están viendo le llega a los terroristas, inmediatamente bloquean la ayuda para todo el mundo. ¿Qué buscan con eso? Pues que la misma población civil se constituya en observadora y ante ese drama que han vivido prefieran delatar a los terroristas. Eso es más o menos el. Pero lograrlo con una ideologización tan grande tiene sus compliques. Y este otro mapa nos muestra todo lo que ha ocurrido, dijéramos en términos militares en la zona para tener un concepto más grande y no hablar tanta carreta, sino mirar cómo se están manejando los teatros de operaciones y qué es lo que ocurre en cada lado. Entonces, al sur, al sur ocurre que, al sur de aquí de Gaza, ocurre que hay una formación grande de camiones listos para entrar, pero Israel desde luego está poniendo sus condiciones. Y esto es un juego, un ajedrez que están haciendo allí ellos, que consiste muy sencillo en que los yihadistas que están en la zona de Gaza saben que Israel les va a meter inteligencia por medio de los camiones. Los egipcios lo saben, Israel lo sabe. Entonces, ¿cómo hacer el ejercicio para que ninguno descubra a nadie y nadie afecte a nadie? Entonces, esto nos dice y nos da un plano que sí se puede hacer el apoyo logístico, pero que va a tener una cantidad de condicionamientos porque todas las partes tienen intereses. O sea, aquí nadie es bobo para no saber qué es lo que quiere el otro. Es cómo se hace para meterle el gol, porque el gran objetivo que hoy seguramente lo iban a hablar específicamente el señor Netanyahu y el señor Biden, no era solamente el apoyo logístico que se requiere para eh, eh, favorecer a los palestinos, que eso es esencial. O ellos lo que iban a hablar es todos los mecanismos que van a utilizar para la liberación de los rehenes, eh, mmm, ojalá de la manera más incruenta posible, cómo quitarle ese florero de Llorente, cómo quitarle esa tacita de plata de las manos a los terroristas. Eso se sobreentiende que era la charla principal. Lo otro, pues, es el manejo político de todo esto que estamos viendo. Este mapa nos muestra aquí que desde que estalló la guerra, nos muestra que ha habido 61 muertos en la franja o mejor, en Cisjordania. Entonces, la cosa es difícil. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que si se estalla el frente de Gaza, que ya está muy activo y con todo lo que está pasando y con lo del hospital ayer y todo lo que nos ocurre, gravísimo. Que aquí en los altos del Golán y en los límites ya ha habido intercambios de disparos y que esta gente que promovió el Día de la Ira estaba expectante al resultado de la reunión. Y
O sea que esto va a armarse porque se va a armar, porque además, si ustedes miran geoestratégicamente el mapa, lo que quiere Irán es encerrar a Israel como una tenaza por 3 lados, porque aquí en la West Bank también lo hay, Cisjordania, y destruir el Estado de Israel como siempre han soñado. Entonces, ese tema o esa comprensión que nos da el mapa nos ayuda a que se hable menos y se entienda más. Vemos también aquí que esa movilización que ha sacado Israel ha sacado a relucir todo lo más poderoso de su arsenal, armas que ni se conocían. Ya se habla de que inclusive tiene hasta unos cañones láser que le disparan a los cohetes que les arrojan desde la franja de Gaza o desde cualquier lado, y que esos láser tienen la capacidad de inutilizarlos y conducirlos a tierra. Están en experimentación. Pero todos sabemos que en Israel viven todo el tiempo investigando. Entonces, aquí vemos la salida de vehículos por la autopista que va hacia el norte a ir a tomar posiciones. Ya muy cerca vemos sobre las colinas que hay al otro lado de la montaña. Entonces, para cualquier lego en la materia, entender que desde estas colinas les pueden disparar es fundamental para Israel tener todo el control de la zona y actuar con la contundencia que lo hace. Ahora pasemos un poco a mirar lo del hospital. No nos vamos a detener aquí en quién tuvo la culpa ni que el embajador dijo, no, no. Miremos estratégicamente, geopolíticamente. Este es el hospital. Infortunadamente estaba en la lista de los sitios que les habían dicho a los palestinos que desocuparan, y eso ya le da un plus a los palestinos y sus amigos para decir que fue premeditado, etcétera, etcétera, y todo lo que ustedes han visto por las redes, que ni para qué lo repetimos. Aquí vemos una foto que deja pensando muchísimo. Es que los misiles y las bombas que está lanzando Israel, todas buscan penetrar en profundidad para destruir túneles, desde luego. Y resulta que este explosivo que cayó ayer y que no se sabe si es cierto que mató a 500 personas, porque la parte más activa donde explotó está aquí en el parqueadero, pues se ve que sí dañó algunos carros, y que aquí vemos unas fotos más complejas de lo que pasó, tomadas con el satélite, pero no se ve esa cantidad de muertos. Puede que internamente en el interior del hospital hayan ocurrido más, pero no sería raro que se esté manejando también como una cifra exagerada con el fin de causar la sensación eh, del drama humano, del salvajismo mejor. Entonces esto es para pensarlo, para analizarlo y no entrar en que el embajador tiene una grabación o que no la tiene, porque en la guerra el primer muerto es la verdad y la propaganda se usa de lado y lado. Aquí vamos es a lo concreto, lo que nos dicen los hechos. Entonces, dudoso que un misil haya matado a 500 personas aquí. No importa quién lo haya disparado, sino digamos que un misil cae en un parqueadero y causa daño, sí, pero no se ve que tenga la dimensión de haber matado 500 personas. No estamos diciendo que no las mató, estamos diciendo que hay que reflexionar un poco más. Allí había que hacer, y seguramente es otro tema que hablaron hoy Netanyahu con Biden, que la ONU permita que vayan equipos especializados y hagan todo lo que se llama la ingeniería forense del sitio para que determinen si las esquirlas que lanzó ese misil eh, realmente son de las que usa Israel o son de las que está utilizando Hamas. Y eso sí, no hay forma de negarlo porque los laboratorios dicen y la ciencia dice, y no es lo que dijo el uno o el otro, sino lo que diga la ciencia. En segunda medida, por la forma como cayó el explosivo, se determina la dirección que traía. Entonces, si viene, por decir algo, de occidente a oriente, pues es más lógico que lo haya disparado Hamas. Y lo mismo, ahí sí pueden verificar in situ si realmente hay 500 muertos o los hubo, porque no se sabe. Entonces, estamos diciendo que lo que hay que llegar es a determinar, como en toda investigación, sobre hechos. Hoy pues se le dio mucha despliegue en los medios en que esta es la versión de Israel, la que acabamos de decir, que la dijo
lo han diseminado por muchos medios, que fue un misil disparado por los terroristas islámicos. No nos vamos a enfrascar en esa discusión porque ninguno de nosotros tenemos toda la información que tienen ellos, pero digamos que se ha manejado con una alta dosis de impacto psicológico, que es lo que se busca en cualquier guerra, desnaturalizar a cualquier adversario, de uno u otro lado. También vemos aquí que hay cientos de camiones, como ustedes los ven, listos para entrar con la ayuda a Gaza, pero los de Israel no son ingenuos. Dicen puede que sí, que el 99.9% de esos camiones efectivamente están trayendo ayuda que necesita la gente. ¿Y quién nos quita que un porcentaje de lo que viene ahí no sean armas o pertrechos para los terroristas o que de salida les sirvan para sacar terroristas de allá? Entonces, no es tan sencillo decir, deje pasar que es que esa gente está muriendo de hambre. Es que hay muchos problemas. Y luego ya esta foto es tomada en el avión de regreso, como ustedes ven aquí ya, el señor Biden está vestido de manera informal, pero pues como él viaja, como todos los presidentes, con su séquito de lagartos que están ahí al lado de él, todos los periodistas representantes de los medios más importantes del mundo se dan el champú de viajar en el avión presidencial y él les está contando ahí que autorizó, que coordinó, que ya está casi seguro que Israel va a lograr que Egipto pase 20 camiones de ayuda humanitaria, pero con la condición que ya vimos. Luego tenemos aquí esta otra foto, que es el momento de la despedida entre los dos, entre Netanyahu y Biden. Están todos los miembros de seguridad al lado, pero resaltan que mientras esto ocurría, hoy ocurrió en desarrollo del Día de la Ira, manifestaciones en Rabat, en Marruecos, en Túnez, la ciudad de Tunisia, en Trípoli, en Libia, en Estambul y Ankara, en Turquía, en Bagdad, en Irak, en Teherán, en Irán, en Amán, en Jordania, en la franja de Cisjordania, mejor, al oriente de Israel, o sea, donde están los palestinos, en Beirut, obviamente promovida por los terroristas de Hamas. El punto aquí de notar es que nos preguntaban hoy en la entrevista si eso era un día como un referente. No, hoy es que ya comienza a materializarse y vamos a ver que seguido van a aparecer, porque hubo muchas protestas frente a las embajadas y los consulados de Estados Unidos en esos países, casi con la intención de destruirlos. Pero aquí hay un fenómeno rarísimo, es que en Estados Unidos vive una gran cantidad de judíos que no son conservadores y que se dicen ser muy liberales y que antes reclaman a favor de los palestinos, y aquí ustedes, aunque no lo crean, frente al Capitolio, no la Casa Blanca, porque es el Capitolio de Estados Unidos, están ahí, inclusive algunos se metieron hasta un salón del Capitolio y hubo 200 arrestados por la policía manifestándose. Entonces esto nos pone a pensar que si esos grupos antiguerra siguen cogiendo fuerza, se repetirá lo que pasaba en la guerra de Vietnam, que todos esos hippies, mechudos, marihuaneros, iban todos los días a armar allá cambuches frente a la Casa Blanca, frente al Capitolio, a protestar, y se enfrentaban con la policía y sus lemas de que haga el amor y no la guerra y todo lo que sabemos. Entonces aquí puede ocurrir lo mismo, porque es que detrás de eso hay finanzas grandes, sobre todo en las manifestaciones de los palestinos en el mundo, que son los musulmanes extremistas que te manejan una cantidad de recursos derivados del tráfico ilegal de petróleo, de organizaciones humanitarias que recogen dinero, de donantes, jeques que tienen mucho dinero y de funcionarios de los estados que, a pesar de que dicen que están hablando con Estados Unidos, apoyan todas esas organizaciones. Entonces hay mucho dinero que se está moviendo para promover esas manifestaciones, y a Estados Unidos le aparecen los idiotas útiles que son israelíes, que son judíos, pero que dicen que están en contra de la guerra y que están a favor de Palestina. O sea, un mundo como de locos, pero las realidades que hay. Luego aparece otro elemento importantísimo. Este señor, como ya lo hemos estudiado aquí, es el señor Rishi Sunak, de origen hindú, que asumió hace casi un año
el primer ministerio del Reino Unido. Y él anunció que mañana va a ir a Israel a manifestarle todo el apoyo y ofrecerle todo lo que necesite que le pueda brindar el Reino Unido a Israel. ¿Qué fondo tiene eso? Él ya estuvo en Ucrania e hizo lo mismo después de que Biden estuvo allá. O sea, parece como es coordinado, es acordado y es metodológico. De tal suerte que le están diciendo a Rusia y a Irán, ni se metan con Ucrania, ni se metan con Israel, porque estamos muy unidos y además de que el Reino Unido pertenece a la OTAN, entonces, como la OTAN no puede apoyar todavía como bloque a Israel, porque Israel no es un país de la OTAN, entonces sus miembros prominentes van diciendo que sí. El señor Macron ya por lo menos se puso del lado de que Israel fue la víctima del ataque terrorista. Y Alemania hoy envió a los comandos aerotransportados hacia Chipre para entrenarlos ahí y estar listos a cuando haya que rescatar a los ciudadanos alemanes que están metidos o están secuestrados por Hamas. Entonces, como vemos, es una sinergia geopolítica que va formando todo un contexto. Luego vemos aquí que el West Bank, o sea, lo que estábamos hablando hace un rato de 61 muertos, ya está en choques y allá es más fácil porque ahí viven muchos palestinos terroristas que tienen también, como se ve aquí, la salida hacia el Líbano, hacia el Ratos del Golán o por Cisjordania y reciben allí todo el apoyo clandestino de Irán. Entonces no se sabe todavía qué tan bien armados estén, qué tantos túneles existan, porque por ejemplo si ustedes van a las ciudades de Jenin o Ramallah, esos son unas poco de casas apiñuscadas y de igual se mueven por túneles y ahí donde pasó los últimos años de su vida Yasser Arafat y donde está actualmente la autoridad palestina que no tiene control sobre la franja de Gaza. Entonces, como vemos, otro polvorín. Síntesis, polvorín en los límites de la frontera, polvorín en la franja de Gaza que ya está ardiendo y polvorín que está que se prende en Cisjordania. Y a eso es lo que se refería ayer el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que como ellos están en Siria y el Líbano pueden atacar. Pero el gran dolor de cabeza que tienen aquí es que hoy papá, tío Sam, estuvo allá y dijo que fuera de eso no va a apoyar con un poquito, sino con más, y mañana va para allá Inglaterra. Síntesis, situación cada día más tirante y la gravedad del asunto es que los musulmanes extremistas no van a ceder. Entonces miremos unas reflexiones muy rápidas. Primero, es un problema geopolítico de primer orden. Es lo más importante que está pasando en el mundo. Aquí nos cuestionaron hace poco que por qué la fundación no hablaba de los problemas del país. Le dimos, sí los tomamos todos los días, pero en este caso le dimos una preeminencia a este problema porque es que es el mundo entero y donde se incendia una guerra mundial, todos salimos afectados. Segundo, el cuello de botella de ese problema es el drama humanitario y los quieren manejar a cuentagotas, pero viene la pregunta del millón. ¿Hasta cuándo se puede manejar ese drama humanitario? Porque la gente sin comida, la gente sin agua, sin cómo transportarse, hace lo que sea. Y lo que sea es matar, robar, destruir, tirarse a que los, enfrentarse al suicidio, lo que sea. Pero no se muere, no se doblega. Entonces es un problema complicadísimo, que no simplemente se puede manejar a cuentagotas o que les dé por secuestrar a los funcionarios de la ONU hasta que no les lleven comida. Muchas cosas pueden pasar. Bueno, vemos que Israel tiene 3 frentes de batalla internos que se pueden prolongar a 5 con Siria y Líbano y que eventualmente Irán puede atacar desde allá. O sea, sería el inicio de una guerra mayor que podría desembocar en una guerra mundial. Y ya las posiciones de Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, no estamos hablando de chistes, ni que colocaron la tropa ahí por colocarla, ni para que se viera más bonito el mapa, sino es una situación previa a una situación de guerra. Hay el riesgo de la unidad musulmana, en eso sí que hemos insistido, porque todas las guerras contra Israel lo que han hecho es concitar a los musulmanes en un solo bloque y aparecen todos esos batallones de voluntarios que además ocurren en todas las guerras musulmanas. Ya llegan los voluntarios de todos los países.
pero aquí con gobiernos en crisis con Israel y con Estados Unidos ya son guerras formales. No es clara, y lo hemos dicho y lo repetimos, la posición de Egipto. No se sabe qué tanto rol jugó Egipto en el ataque, porque es que si por la frontera de ellos pues, es imposible que sean ciegos, bobos, mudos, sordos y tercos que no vean nada. Mucho tienen que haber visto, pero hasta dónde llega la corrupción, hasta dónde el gobierno egipcio está metido en eso, o un sector, eso es lo que falta por averiguar y esclarecer. Lo mismo Jordania, pues ha tenido muchos acuerdos con Israel, muchos tratados, pero tiene el dolorcito de cabeza de que Israel les quitó el pedazo de la Cisjordania, les quitó el dominio de Jerusalén Oriental, que todos sabemos el valor simbólico que tiene Jerusalén para las tres religiones y estaba en poder de Jordania y Israel se la quitó en el 67. La posición de Turquía, que siempre será la de un bandido con poder, el señor Erdogan, que ya lo hemos estudiado aquí y sabemos a lo que juega, y la de Arabia Saudita, que es el más poderoso de todos. Desde luego ya conocemos la posición de Irán, ¿no? Que es destruir a Israel. Pero estos que en apariencia han venido manejando una relación más o menos temperada con Israel, ¿cuál será la posición que asumen en la medida que el drama humanitario se pueda salir de madre y que Israel se vea obligada a seguir bombardeando y que los combates multipliquen los muertos? Eso es de pensarlo. Ahora, ¿qué pasará con el gobierno de Gaza? No es una reflexión a largo plazo. ¿Qué sucederá si Israel entra, saca a todos esos bandidos de las cuevas? ¿Cómo se reorganiza el gobierno en su conjunto? Porque las sociedades hay que manejarlas con gobierno, sea de la ideología que sea. Hay que organizar la administración municipal, hay que organizar la salud, las vías, la comunicación, eh, la solución de vivienda a los que no tengan. O sea, los problemas elementales que se tienen en la política, y eso no se van a resolver de un día para otro. Nomás comenzando cuánto vale la reconstrucción, tanto la física como la psicológica de toda esa gente, con todo ese drama, para cambiarles el cassette. Complejísima la cosa. Ahora, mucha prensa, mucho discurso que dijo, que no sé qué, sí, pero ¿cuál va a ser el resultado de esta visita? ¿A qué va a llegar eso? ¿Avanzará? ¿No avanzará? ¿Rusia e Irán bajarán la presión? ¿La multiplicarán? De pensar. ¿Y cuál será el escenario en Ucrania y Taiwán al respecto? Entonces, viste estas preguntas, queremos que los participantes, cada uno, nos den un punto de vista sobre un solo aspecto de esto. No un discurso, no que le faltó decir que los tanques, que la marca, que en el año número no sé qué, los israelíes hicieron, no, sino sobre lo que hablamos hoy, muy concretamente, en estos puntos, ¿cuál considera usted que es el más complejo de esta situación? Entonces, Rosita, si es tan amable y nos ayuda con la moderación de los interventores, que por favor le rogamos a la reflexión que escojan y no a dar otra conferencia paralela y que sean los 2, 3 minutos. Adelante, Rosita. Bueno, con muchísimo gusto. Muy respetuosamente quiero insistir en que hay 8 puntos y que cada quien que desee levantar la mano, primero vamos a darle la palabra a quienes levanten la mano, y si no hay más voluntarios, pues haremos en el orden en que nos está indicando la lista de participantes. No se les olvide que lo bueno, si es breve, es doblemente bueno. Y se trata de que acá, aparte de las reflexiones que ya ha hecho el experto, que es el coronel Villamarín, en estos asuntos, en estos hechos que se han sucedido. Entonces, cada quien, en la manera más breve, tome uno de estos puntos y diga cuál es la causa según su criterio y cuál sería la solución en la manera más breve, por favor. Insistimos mucho en eso porque los colombianos en general nos gusta mucho el discurso,
y no nos enfocamos en lo que pretende una reunión. Aquí pretendemos tener muy claro cuáles son las causas y una propuesta de solución muy concreta. Adelante, mi coronel Bernardo Fuentes. Sí, gracias, doctora Rosita. Muy buenas noches. Buenas noches para todos los participantes. Mi coronel Villamarín Pulido, muy buenas noches. Yo escogería el segundo y mi razón es de que pues prácticamente en todos los medios de noticias están dándole un manejo de cuello de botella al drama humanitario, porque están manejando hábilmente los terroristas, incluyendo al dirigente de nuestro país, apoyando estos movimientos de estos terroristas. Ahora van a ser las víctimas pues, de toda esta defensa que tiene en derecho Israel. Entonces, para mí, el segundo punto, es necesario que los países que están apoyando a Israel apoyen precisamente esta situación, pero en favor de Israel. De verdad, que los que han visto noticias o determinados análisis en algunas noticias se han podido dar cuenta que quieren voltear la cosa en algunas, no todos los medios, en algunos medios quieren voltear las cosas es en favor de la parte humanitaria de la Franja de Gaza y no en beneficio del pueblo de Israel. Gracias. Bueno, Breve, doctora, breve. Muchas gracias, mi coronel. Tenemos, creo, dos damas acá en la sala y realmente yo que les ruego todos los días que por favor inviten a las damas, esposas, hijas, amigas, tías, abuelas, inviten a las damas. Las mujeres hoy en día tienen que estar presentes en estos análisis y en la búsqueda de las soluciones. Así es de que, Adela, por favor, adelante. Adela. ¿En la sala? Sí, pues veo que tiene apagado micrófono y cámara, pero está figurando en el listado Adela Luna. Bueno, entonces el señor coronel Carlos Ramírez. Adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel Villamarín, ingeniera Rosita, todos los participantes. De verdad, felicitaciones por esos análisis valiosos de mi coronel, la presentación del día de hoy. Al punto, yo escogería dentro del tema de reflexiones la visita del 7, el punto, ¿cuál será el resultado de la visita de Biden? Realmente se nota y refleja ante el mundo de que es un espaldarazo a Israel. Ha sido un aliado total y seguramente en seguridad y defensa nacional es fortaleza para él y los demás aliados. Se ve cómo el juego de la geopolítica se movió, como lo explicó bien mi coronel Villamarín, hacia las tropas se están moviendo hacia las fronteras, se están moviendo los dispositivos. Eso es positivo y pues obviamente es positivo porque están creando fortalezas y apoyo total a Israel. Pero los que son enemigos de ese apoyo están también haciendo sus estrategias en pro de neutralizar y obviamente también están armando sus dispositivos maquiavélicos para poder neutralizar ante el mundo y crear miedo, ¿no? Que es realmente lo que ellos quieren, hacer actos terroristas mundial. Es incierto y realmente una solución. Esto ha sido de toda una vida históricamente que no me atrevo a explicarlo, ya se ha dicho en varias, a través de la historia. Y pues tenemos ahí un batallón Colombia número 3 en la península del Sinaí que está en medio del fuego y ya ha participado en fuerzas, ha estado ya casi 40 años en fuerzas de paz, la fuerza multinacional. Oraciones y vamos a ver qué pasa en estos juegos geopolíticos mundiales. Muchas Bueno, gracias, ingeniera.
Gracias a usted, mi coronel. A propósito, y de pronto solicito la intervención de mi coronel Villamarín para que nos diga qué pasa con esa fuerza internacional que está en Sinaí y el Batallón Colombia. Si no estoy mal, lo llamamos a todos los cascos azules y qué participación pueden llegar a tener en este conflicto. Bueno, pero lo dejamos al final, Rosita. Al final hablamos de eso para que las personas puedan participar. Bueno, muy bien, mi coronel. Entonces, por favor, Elías Ortiz nos escoge una de estas reflexiones y en forma muy breve nos explica el porqué y su posible solución. Elías. Elías, por favor, ¿quiere abrir su micrófono? Buenas noches. Bueno, voy a tomar el punto 2, el cuello de botella, drama humanitario. Indudablemente un drama humanitario de incalculables proporciones se convertiría en un tema imposible de manejar y crearía reacciones en todo el mundo en contra de Israel y sus aliados por su política de tierra arrasada que de ninguna manera es aceptable. La solución tendrá que ser necesariamente diplomática y con la mediación internacional, porque una guerra urbana de esta complejidad difícilmente podrá mostrar vencedores. Gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias. Mi coronel Pachón, entonces le rogamos el favor de escoger uno de estos puntos y brevemente darnos su opinión del porqué y una probable solución. Adelante. Muchas gracias, ingeniera Rosita, al señor coronel Villamarín, por siempre tratar temas de actualidad. Afortunadamente encontré un documento que en una ocasión fue distribuido por la Oficina de Naciones Unidas, que estaba en una feria de libro aquí en Bogotá, y narra la situación de los hechos que se han presentado prácticamente desde 1948. Y me causa, pues como se dice, impresión, y acogiéndome al punto 2, el drama humanitario. Toda vez que hablan ahí que las autoridades de Naciones Unidas pues han impartido alguna serie de instrucciones, recomendaciones, y han dictado algunas resoluciones indicando lo que se debe hacer. Pareciera, y lo hablo con beneficio de inventario, porque pues yo digo de que a ratos los documentos se escriben también, o el contenido de los mismos, pues depende de quien los redacte. No sé si en favor o en contra, pero siempre hay en ese documento, culpan con frecuencia a Israel por el trato a las personas que están allá en la Franja de Gaza, las palizas, los atropellos, la utilización de municiones, al parecer digo, sin ninguna necesidad en ese momento. La solución es que yo considero de que realmente pues Naciones Unidas no tiene la capacidad de convertir a todos los integrantes de las naciones que hacen parte de esa organización para llamar al orden y realmente juzgar de alguna manera más objetiva a quienes violan las normas del derecho internacional humanitario. Entonces es una situación bien compleja y sobre todo lo que puede causar
no solamente allí en la zona, sino en todo el mundo, ¿no? Porque pues cada quien nos vamos a inclinar por un comentario, por una noticia, y es posible que en un momento determinado le demos la razón a quien no la tenga, pero es bien complicado aquí para todos y especialmente entre los colombianos por esa polarización y ese odio que está sembrando el mandatario y las diversas reacciones en un momento determinado. Entonces, la verdad que es triste y lamentable lo que nos pueda ocurrir a nosotros en contra de la seguridad, porque cuando se apoyan a los grupos de terroristas de otras regiones, pues es darle carta blanca y considerar de que los terroristas de aquí tienen la razón. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel. Eduardo Patiño, por favor, de la manera más breve posible, nos indica uno de estos puntos de reflexión, su opinión sobre el porqué y una propuesta de solución. Eduardo. Bueno, Eduardo, mientras organizas tu micrófono, Eduardo, mi coronel Iván González, ¿está usted acompañándonos? Porque tengo entendido que estaba por la Argentina, pero lo veo ahí comunicado desde allá. Mi coronel Iván González. Tampoco. Eduardo, ¿ya puede hablar? ¿Ya tiene su micrófono? Bueno, entonces, señor Mayor Mendoza, por favor, escoger uno de los puntos de reflexión señalados por mi coronel Villamarín y en forma breve darnos su opinión y una propuesta de solución. Muchas gracias. Yo me voy por el punto 1 del problema geopolítico de primer orden. La solución es no caer en la confrontación y apoyar a Israel con plena firmeza y respaldo al derecho a la defensa, neutralizando al enemigo para destruirlo antes de que ellos lo hagan como lo tienen prometido. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mario Posada, por favor. Y le ruego el favor al mi coronel Pachón de bajar la mano para no... Gracias. Lo paso, Rosita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también. Mi coronel Saldaña, por favor, nos da su opinión y su propuesta de solución. Gracias, doctora Rosita, y gracias a mi coronel Villamarín, y un saludo para todos los compañeros de esta aula máxima. Hago de vocero de la dama que no ha hablado, envió un mensaje que tiene gripa y está afónica, no puede hablar. Ahora sí, escojo el punto 4, riesgos de la unidad musulmana. Sabemos que el terrorismo en sí mismo es una forma de acción identificada en la figura del terrorista que lleva a cabo acciones fundadas en el miedo o la impotencia de las víctimas, las cuales a su vez son objetivos indirectos. La actividad terrorista posee una fundamentación política e ideológica que justifica la utilización de cualquier medio para la reivindicación de sus propósitos u objetivos en contra del gobierno o la sociedad, según lo que busca. Este riesgo ya lo vimos, el riesgo de unidad ya lo vimos hoy con la celebración del Día de la Ira, que como dice mi coronel Villamarín, apenas empezó. La solución, pues obviamente, como se dice, para dejar el vicio del cigarrillo es no fumar más. Aquí, para asegurarnos, es estar atentos en todos los países que puedan ser blancos. Muchas gracias.
Gracias, mi coronel. Le damos la palabra a José Ricardo Martínez, por favor. Sí, señora, buenas noches. Pues, como siempre, no puedo pasar por alto en ningún momento mi manifestación frente a la delincuencia, claridad, extrema síntesis, pero suficiente para conocerse unos pormenores de la situación que se estaba viviendo y la que posiblemente se va a vivir por parte de, y la que se ha vivido naturalmente, las 3 etapas en el tiempo, de parte del coronel Villamarín, un erudito en este tema, y me embelezo escuchando sus narraciones tan prácticas que lo sitúan a uno en el ámbito necesario de poder profundizar un poco en el tema. Felicitaciones, mi coronel Villamarín. Ahora, personalmente, mi modesto concepto se refiere a que la entrevista, encuentro, diálogo o necesaria e indispensable y no eludible reunión del presidente Biden y su viaje expreso es precisamente dejar sentado la importancia que se le está dando a la situación. Y si en unos democracias o en unos sistemas de gobierno mixto, como llámese, le dan algún poder de decisión al primer mandatario, al representante legal, como se puede decir en las entidades privadas. Al presidente es el presidente de primera mano el que tiene que apersonarse y determinar y guiar su país. Me parece muy importante, muy necesario saber a la conclusión que se llega a Estados Unidos con esta entrevista que va a tener con el representante en igual cargo de Israel. Es muy importante. Me centro y me concentro en ese punto. Muchas gracias. Gracias. Ya Eduardo Patiño ha podido solucionar su tema de micrófono. Eduardo. Parece que no. Mi coronel González, Iván González, nos está acompañando desde Argentina, pero por lo visto también tiene problemas de señal. Creo que hemos ya pasado por todos los asistentes con nuestras preguntas, con nuestras reflexiones. Permítanme mirar si tenemos alguna pregunta en chat. Bueno, no. Entonces, muy respetuosamente, quiero decir que las reflexiones que expone siempre nuestro experto y presidente, señor coronel Villamarín, siempre son las más importantes. Y sin embargo, son hechos reales y como causas me permito indicar que es la sobrepoblación en casi todos los casos. Casi nunca se ha estudiado bien el problema demográfico y no hay plan de ninguna naturaleza que resista cuando no hay un control de la población. Y desde el tema de los hippies nos hemos dedicado a hacer el amor y no la guerra y a llenar en miles de millones de personas el mundo con los problemas que eso significa para poder darles el bienestar en cualquier tipo de gobierno y de ideología. Entonces, mi coronel, ya hemos pasado por toda la sala y queda a sus órdenes de nuevo la palabra. Bueno, Rosita, muchas gracias. Entonces, a todos muy amables por su participación. Como siempre, nosotros escuchamos muy atentos sus puntos de vista. Tomamos nota porque son temas importantes. Como ustedes ven, hay distintos enfoques. Tal vez el que más tuvo
precisiones fue el del cuello de botella del drama humanitario que se está formando allá, por las razones obvias y porque lo que decía mi coronel Pachón, los medios de comunicación le han dado muy duro a ese tema y es el que más vende, ¿no? Al punto que bien manejado con propaganda termina el victimario siendo víctima, que no es en esta guerra, sino es en todas. Pero como vemos aquí, hay un contexto muy complejo que demanda análisis, síntesis y opiniones mucho más allá de lo que, comenzando por el presidente de la República de Colombia, que por ignorancia absoluta de estos temas, por desconocimiento de lo que es el derecho internacional y por falta de urbanidad, que es lo elemental que debe tener un funcionario público para tratar tanto con sus pares de la administración pública nacional e internacional, como con los gobernados, pues definitivamente a este señor sí le falta eso, urbanidad. Tal vez nunca conoció ninguna cátedra de eso, su mentalidad revoltosa lo lleva a actuar de esa manera. Pero mirando en contexto, en profundidad, son estos y muchos temas los que están sobre el tapete, y si uno revisa cualquiera de esos, de ahí se puede desprender una tragedia mayor, de cualquiera de los que están en la lista, una tragedia mayor para el mundo que nos afectaría a todos. Entonces, por eso insistimos que hay que profundizarlos. Respecto a lo que pregunta Rosita, para los que no conocen, Batallón Colombia es una unidad de infantería colombiana que está cumpliendo una función muy esencial, que es cubrir un gran tramo de la zona C, que es el límite existente entre Israel y Egipto, y que dentro de esa zona C, el Batallón Colombia hace un trabajo de observar y reportar todo lo que pueda detallarse con el cumplimiento al pacto entre Israel y Egipto para evitar la guerra. El tema complejo, el punto difícil de esto aquí, que hace más rara la situación, es que la sede del Batallón Colombia, donde está el puesto de mando en la ciudad de El Arish, está a escasos 40 kilómetros de distancia de la franja de Gaza donde están ocurriendo estos hechos. Naturalmente está dentro del territorio egipcio, pero eso no lo exime de que los beduinos que se mueven por la zona puedan estar vinculados con estos grupos, que además muchos lo están. De la ciudad de Rafa, en la parte egipcia, a Serarish, hay varias poblaciones, varias veredas, varios núcleos urbanos donde se asientan poblaciones de las cuales no se conoce exactamente cuál es su orientación política o religiosa o ideológica. Además, aquí en la península del Sinaí ya han ocurrido varios eventos promovidos por grupos de sunitas que se denominan los mártires de Al-Aqsa. Y esta gente participó en secuestros de aeronaves en la parte sur de la península, en un sitio que llama Sharm el-Sheikh, que es donde está otra parte de la fuerza multinacional, especialmente la Armada Italiana. No hay tropas colombianas allá, pero igual es un objetivo que está abierto, ya que a lo largo de la península hay varios puestos colombianos que son además muy pequeños, de 10 soldados, 12 soldados, y un grupo terrorista de estos puede atacarlos al considerarlos que hacen parte de Estados Unidos, y ya vemos que la visita del señor Biden pues, puede alebrestar la situación. Esperemos que no ocurra, pero no se puede descartar esa situación. Y esos grupos se han movido en todo ese eje y han cometido acciones terroristas en distintos poblados, sobre todo contra quienes no se enmarcan dentro del concepto del Islam radical. O sea, no han atentado todavía contra extranjeros ni contra la fuerza multinacional, pero si ya han atentado contra sus propios connacionales porque no están enmarcados dentro del esquema yihadista, pues las posibilidades son muchas. Y también hay que sumarle que ellos han atacado no exactamente en el Arish, sino un poco más al occidente,
a puestos de policía y han matado policías del ejército, de la egipcios. Entonces es una realidad de Apuno que allí puede ocurrir algo. Ahora, si al mirar el mapa, como lo explicábamos en la conferencia anterior y en esta, se sobreentiende que muchas de las armas y pertrechos le están llegando a la Franja de Gaza es por Egipto, pues es obvio deducir que este grupo de los mártires de Al-Aqsa tiene parte de esos contactos. Hay muchas informaciones que dicen que los mártires de Al-Aqsa tienen también contactos fuertes en la Franja de Gaza. Y al mirar, como lo hemos explicado ya en varios eventos de medios de comunicación, la forma como se hizo el ataque, en la que participaron unidades de infantería ligera con apoyo prácticamente de artillería y de elementos aéreos, pues no se descarta que ahí haya participado gente de Al-Qaeda o de ISIS, que son los que están relacionados con los mártires de Al-Aqsa. Total que esto ya se lo hicimos conocer al mando, con todo ese detalle lo estamos hablando. Seguramente ellos tomaron también medidas. Allá la fuerza multinacional, que conoce más que nosotros, que está en el terreno, también tiene información, pero es una realidad y es una situación compleja. Ahora, respecto a las declaraciones del señor Petro, también con lo que afectaría ese batallón, pues es muchísimo, porque estamos en Colombia en un conflicto interno en el cual hay que motivar a los mejores soldados que se destacan, dándoles algún premio, algún estímulo, con un viaje al exterior, y dentro del presupuesto colombiano, pues no hay ninguna forma de incluir estímulos para los soldados que se destaquen. Entonces el ejército colombiano ha encontrado que enviando soldados al Sinaí que hacen acciones heroicas o que se destacan por su servicio al país, van allá, y esos soldados lo que hacen es que ahorran hasta la saciedad sus ingresos y con esos recursos vienen generalmente a Colombia y le compran una casa a la mamá o a la esposa y construyen sus familias. Entonces, trabajan muy duro aquí en Colombia precisamente para que los envíen allá, porque saben que van a estar 8 o 9 meses dedicados a ahorrarse un plante, como dicen ellos, para venir a mejorar su vida. Si el señor Petro se pone a pelear con el embajador de Israel y lo expulsa, como anunció en forma grotesca el canciller, pues simplemente Israel dice, no necesitamos el batallón Colombia, porque Israel es de los que aporta, es de los que decide quién les garantiza la seguridad, y que nos traigan un batallón de Brasil, Argentina, o de México, Tailandia, de cualquier otro país. Y entonces Colombia pierde eso, además que queda muy mal ante la comunidad internacional, como si fuera un estado paria que está en contra de la paz y que a todo le pone trabas. Por donde se mire, muy mal esta actitud del señor Petro frente al batallón. Y en cuanto a la seguridad, también es un riesgo grande. O sea que es otro aspecto que nos afecta, sin contar ya lo que se ha dicho en los medios de todo lo que afectaría el proceso de seguridad nacional con los equipos que adquirimos normalmente de Israel. Pues bien, llegamos al término del ejercicio académico de hoy. Mañana continuaremos en esta actividad diaria. Tendremos una jornada para estudiar nuevamente la Constitución Nacional y por la mañana tendremos la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Esta noche los invitamos, si pueden, a las 10:30, sintonicen la cadena básica de RCN en el programa Nocturna del señor Julián Parra. Ahí nuevamente vamos a seguir hablando de estos temas, que son muchas las preguntas que surgen y que los periodistas siempre tienen inquietudes para ilustrar a la ciudadanía respecto a un tema que es en este momento la noticia más preocupante del mundo. Por mi parte, feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Gracias, coronel. Feliz noche para